Hey, Shalom Wamakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak Wedash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Rahak Wedash es el Espíritu Santo. Ok, doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, y como todas las promesas regresan al Antiguo Testamento, el Señor lo ha mandado para darnos su verdad y mostrarnos el camino, ok, que es a través del Señor Yahweh, como Él lo dijo, que Él estableció un ministerio. Alright, que este video es inspirado por un punto que se hizo en el video anterior de que los las bases, okay, del ministerio del Señor Yahweh regresan al Antiguo Testamento porque son una promesa, okay, y y todo eso, man, el Espíritu Santo, el Señor dándonos maestros, regresándonos el hebreo para poder clamar su nombre, como siempre sacamos una y otra vez, man. ¿Ok? El Señor nos los prometió y se lo prometió exclusivamente a una gente. ¿Ok? Por eso es importante entender las bases, la fundación del ministerio que fue a través del Señor Yahawashi enviando a sus discípulos que se convirtieron en apóstoles, porque la palabra apóstol significa eso, enviados, ¿ok? Y también al apóstol Pablo. Y de ahí hay un ministerio que se siguió construyendo, alright, y tuvo que pasar profecía, como dicen. Vamos a agarrar este punto bien fácil, man, porque la gente piensa que el ministerio del Señor Yahawashi hace 2000 años y ahí se quedó. No, man, la escritura profetizó exactamente qué es lo que iba a pasar después de 70 DC. Ok, que 70 DC vino la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Que más adelante, porque todo eso empezó con las... ah, vamos a preguntarle un breve resumen, como dice aquí. Después de los años 70, que es DC, después de la era cristiana o de la era común como se le conoce, uh, bueno, más bien, después de los años 70 DC, que fueron las guerras judeo-romanas, en el año 125, porque hubo varias uh, batallas, hubo varias guerras, pero la primera fue la principal que hizo que se dispersara. De ahí empezó a caer nosotros y eventualmente se perdió el nombre de Israel, que eso es algo espiritual, porque representa a nosotros en un estado caído, que Pablo lo dijo, la apostasía. Ok, en el año 125 aproximadamente se cambió el nombre de Israel a Palestina, que regresa a Filistea, a Palestina, y eso es espiritual porque empezó la apostasía que Pablo mencionó en 2 Tesalonicenses 2. Y sabes qué, vamos a decirle de Cuarta Esdras, porque Cuarta Esdras también profetizó de esto, man. Alright, creo que es versículo 7. Uh, un momento aquí. Ok, como dice aquí, ajá, versículo 30. Oh, porque viene versículo 29, man. Ok. Porque todo esto que pasaron después de los apóstoles y que se dejó de escribir como revelación y todo eso,
pasó un periodo de tiempo de silencio, ¿ok? Y eso después de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, hasta acá no ha habido, ¿cómo se llama? Escrito, ni profecía, ni nada. Eso es a lo que se le conoce como el silencio, ¿ok? Como dice aquí, cuarta Esdras 7 y 29, dice, después de estos años morirá mi hijo el ungido, ¿ok? Porque todo esto fue profetizado, man. Por eso es importante regresar al Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento, man. Cuarta Esdras es, es inspiración divina, es parte de la palabra del Señor, solo que tienes instituciones que se niegan a aceptarlo porque no tienen el Espíritu, man. A ellos no les ha caído. Alright, but anyway, dice versículo 29. Después de estos años morirá mi hijo ungido, porque Cristo regresa al hebreo que es ungido o el Mesías, ¿ok? Y porque nosotros no somos griegos, man. Right? Dice, morirá mi hijo el ungido o el Mesías y todos los hombres que tienen vida, ¿ok? Y el mundo volverá al antiguo silencio durante 7 días, porque 7 días representan un periodo completo. Y en este tiempo fueron aproximadamente 2000 años, man. ¿Ok? Dice, como en los juicios anteriores, de modo que no quedará nadie. ¿Ok? So nadie iba a saber la verdad. ¿Ok? Dice, y después de 7 días, el mundo que aún no despierta resucitará y morirá el que está corrompido. So este ministerio iba a volver a resucitar, iba a volver a que resucitar significa levantarse, que eso es lo que a nosotros se nos compara en Ezequiel 37 como el valle de los huesos secos. Ese es lo que nos pasó a nosotros, porque Pablo también, ¿sabes qué? Lo estábamos diciendo. Ok, segunda de Tesalonicenses 2 y conecta con cuarta Esdras 7 y 29 vamos a ver al 31. A ver qué dice, man. Ok. 2 Tesalonicenses. Sin que venga la apostasía, es 2 y 3. 2, 3. Y conecta con cuarta es de 7, 29, 31. A ver. Y siempre le tenemos que decir, no me des interpretaciones de teológicas de organizaciones que niegan que cuarta es mantente, le tienes que decir mantente en en el uh, en el marco estricto de la Biblia. Ok, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Voy a leer 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 3 dice, porque aquí está hablando, pues lo voy a leer desde versículo 1, dice, y así le damos tiempo para que haga su búsqueda. Es nomás saber qué dice, ¿verdad? Según de Tesalonicenses 2 y 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahawashi Hamashiach y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Ok? Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Ok? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. So aquí Pablo está diciendo que cosas tienen que pasar, hay profecía que se tiene que cumplir. ¿Ok? Vamos a ver qué dice, man. Vamos a ver qué dice, man, porque no quiero leer todo eso.
Well, no dijo nada diferente a lo que dijimos, man. Alright, but anyway. Ok, so aquí Pablo, según de Tesalonicenses 2 y 3, estaba diciendo que profecía tenía que pasar. Y está mencionando la apostasía, que es lo que dijimos. Nosotros como israelitas íbamos a venir a un estado bajo, un estado muerto. La verdad no iba a estar. Ok, y después de un tiempo iba a florecer, que es esto otra vez, man. Ok, so ese era el punto que quería hacer. Porque estamos de vuelta aquí. Alright. Porque el Señor dijo que Elías iba a venir dos veces, man. Ok, creo que es Malaquías 3. Ok. Yup. Malaquías 3 y 1. Y, man. Uh, yup. Malaquías 3 y 1 está hablando de lo que Juan el Bautista hizo en su tiempo, man. Ok, porque él era Elías. Sí, porque reencarnación es bíblico, es real. Y las escrituras nos lo hacen saber. Ok, dice Malaquías 3 y 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Ya, y esto en qué se manifestó en tiempos de Juan el Bautista. Él estaba preparando el camino, ok, diciendo que era tiempo de que el Mesías llegara. Alright, y vamos a ver las cross reference o las referencias. uh, Vamos a ver. Voy a mandar mi mensajero. Malaquías, Mateo. Ok. Yup. Mateo 11 y 10. Y esas son las referencias cruzadas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es Juan el Bautista. Y esto no es un misterio. El Señor Yahabushai lo dijo, como dice aquí. Mateo 11 y 10 dice, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Ok? ¿O sabes qué? Ah, oh, man. Mateo 3 y 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Ok? Ok. Yup. Vamos a ver. Ah, porque yo sé que el Señor Yahabushai dijo... ah, ok. Mateo Mateo 17 y 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya, porque ellos entendían que Elías tenía que regresar, porque estaba escrito, era una promesa, ¿ok? Y ellos sabían de reencarnación, ¿ok? Dice, respondiendo Yahabushai les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ya ves? So, Elías vino una vez, preparó el camino, pero hay otra venida de Elías, ¿ok? Que es Malaquías 4 y ah, versículo 5 dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Alright? La primera vino, esta vez viene, antes de que venga el día de Yahweh Ba'ashim Yahabushai, grande y terrible, man. ¿Ok? Antes de que venga el juicio.
Y eso pasó en nuestros tiempos, man. ¿Ok? Que fue en 1970. Bueno, yo todavía ni nacía. ¿Ok? Pero empezó en 1970, que es espiritual cuando este lugar, Babilonia la Grande, empezó a caer, empezó a descender, que eso es profecía también. ¿Ok? De los 350 años, que cuando buscas el periodo de tiempo de los 350 años de Babilonia o de los Estados Unidos desde 1620 a 1970, es el inicio de lo que hoy se convirtió los Estados Unidos, man. ¿Ok? Que todo eso fue profecía. Después de ese periodo de tiempo, el Señor nos iba a empezar a levantar. ¿Por medio de quién? Por medio de Elías. Alright, porque dice aquí Malaquías 4 y 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, porque nosotros sabemos que Abba Vivens, el anciano profeta maestro Abba Vivens, alright, que era Elías, en la reencarnación él vino. Y por medio de él, el Señor lo usó, por medio del Espíritu Santo, ok, para regresarnos quienes éramos nosotros, man. ¿Ok? Y darnos el nombre. Que eso fue una promesa también, man. ¿Ya ves? Ya vamos a ir aquí en Apocalipsis 11, porque como dice aquí, después de 350 años, Apocalipsis 11 y 11 dice, pero después de 3 días y medio, que representa un tiempo profético, que son 350 años, dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh y se levantaron sobre sus pies. ¿Ya ves? Se levantaron, resucitaron. ¿Ok? Lo mismo que dijo en cuarta Esdras 7 y 31. Dice, y después de 7 días el mundo que aún no despierta resucitará. ¿Ya ves? Dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Ok? Y después, ¿qué dice? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y esto es lo que Pablo profetizó, eso es lo que dijo en 2 de Tesalonicenses 2, antes de que venga el Señor, antes de nuestra reunión con Él, ok, que esa reunión va a ser en los cielos, man, ok. Dice 2 de Tesalonicenses 2 y 1 otra vez, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahawashi HaMashiach y nuestra reunión con Él, ok, porque esa reunión va a ser en los cielos, y Dios mediante nosotros seamos parte de ello, man. Ok, porque el juicio que va a venir a la tierra es por medio de fuego nuclear, específicamente aquí en los Estados Unidos, man. Ok, este es el epicentro de juicio. Y hay otros lugares que también van a ser bombardeados porque tienen que ser limpiados. Pero toda la tierra va a sufrir esta catástrofe, man. Porque imagínate, tantos misiles, la tierra va, man, temblores, mira lo que puede ocasionar temblores, man. Cuánta mortandad, temblores, tsunamis, la nube que se le llama nuclear o el invierno nuclear, que se activa en volcanes, porque, nomás imagínatelo, man. Por eso la escritura lo pone como la segunda muerte, porque el primero fue el diluvio y fue universal, fue mundial. ¿Ya ves? Ahora hay partes que no van a ser tocadas, porque también en Apocalipsis 9, creo que es, ok, Apocalipsis 9 y 9 y 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque está hablando de las plagas de, como dice aquí, Apocalipsis 9 y 16, que esto está hablando de los misiles nucleares. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, imagínate, man, 200 millones. Y pueden ser cabezas armadas, o pueden ser literalmente, sí, misiles, man. Porque ahora tienes imprenta 3D que, shit, el Señor puede hacer, ¿ok? Puede hacer esos números. Dice, así vi en mi visión los caballos y sus jinetes, que lo está describiendo a su mayor habilidad, porque no estaba la palabra misiles en ese tiempo. Dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones,
y de su boca salía fuego, humo y azufre. So, tú dime qué descripción cabe en esto, si no fueran los misiles nucleares. Porque esta es una visión que se dio desde hace 2000 años, ¿ve? Alright. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, que esto está hablando de los edomitas, man, los hijos del malo. Dice, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Ok? Porque ese es el juicio que le toca a ellos principalmente y también a los que tomen parte de su casa. ¿Ok? A los que hagan un pacto con él. Dice, pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y después el punto que quise decir, ok, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ya ves por qué? Porque le van a atribuir, igual que en Venezuela, a sus ídolos, man. Van a decir, oh, este me salvó de esta catástrofe. Alright? Pero anyway, ese es el punto que quería hacer, man. Ok. So, regresando al punto. Ok, porque todo este ministerio regresa a un principio. Y esto está enfocado a una gente. Ok, diciendo todo esto, regresando al punto de este video, es que el ministerio que el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, fue prometido desde el Antiguo Testamento. Y para el Antiguo y para tú entender para quién va este mensaje este ministerio, esta buena noticia, es para Israel. Y el Señor Yahawashi lo dijo, ¿ok? Y una de estas escrituras es Lucas, no, Mateo, porque van conectados, pero voy a Mateo 15 y 24, ¿ok? Que cuando ves el contexto de lo que está diciendo en Mateo 15, 24, ¿ok? Es, ¿sabes qué? Lo voy a leer. Mateo 15, 21. Salieron Yahawashi de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿ok? So ahora Tiro y Sidón antiguamente eran, vamos a ver, porque esta región era habitada por, por cananitas que regresan a camitas, que hoy se conocen como africanos, ¿ok? Era una región, ¿ok? Cuando Israel entró a la tierra, dice, cuando Israel entró en la tierra, Tiro y Sidón continuaron teniendo población cananea, porque Israel no expulsó completamente a sus habitantes. ¿Ok? Josué 3 y 4 al 6 menciona entre las tierras que todavía quedaban por conquistar. ¿Ok? Dice, Israel recibió esta región dentro de su herencia, pero no logró tomarla completamente, y los cananeos continuaron viviendo allí. Esto explica por qué siglos después la Biblia todavía identifica a los habitantes de Tiro y Sidón como pueblos distintos de Israel, relacionados con Canaán. Por ejemplo, la mujer sirofonesia es llamada cananea. ¿Ok? Y el punto de esto es de que sí, habían habitantes cananeos, pero nuestra gente también estuvo en ese lado, ¿ok? Porque esta mujer no era una cananea, ni sirofonesia, ni lo otro, man. Era una israelita de esa región, ¿ok? Dice,
Versículo 22, Mateo 15, 22. ¿Y cómo sabemos? Por el Espíritu, man. ¿Por qué? Porque todas estas bases del Evangelio regresan al Antiguo Testamento. ¿Ok? Mateo 15, 22. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahawashi no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Esto es el punto. Pero vamos a leer su respuesta de ella. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahawashi dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ok, el espíritu de ella es diferente y el Señor cedió a su petición. ¿Por qué? Porque ella es israelita, man. Ok, ahora regresando al punto, Mateo 15, 24, le pones cross-reference y dice, yo no soy enviado sino a la casa, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, me da referencias y una de esas referencias está Ezequiel 34. Ok, Ezequiel 34 y aquí da 16. Pero hay que regresar versículos anteriores. Ok, que cuando ves desde el principio está hablando de en contra de los líderes, man. Ok, lo mismo que estaba pasando en el tiempo del Señor Yahawashi, lo mismo que está pasando hoy en día. Ok, y siempre es así, man. Ok, la escritura habla de que en Israel ha habido falsos al igual que hoy. Versículo 2 Pedro 2 y 1. Vamos a ver. Ok, segunda de Pedro 2 y 1 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok, esto siempre ha sido, man. Ok, y está haciendo otra vez, pero iba a haber un grupo que iba el Señor a mantener ese legado, iba a mantener ese, ¿cómo se llama? Ministerio, ¿ok? Y regresa con los apóstoles, ese era el campo. Y hoy en día alguien tiene que tener la verdad, man, ¿ok? Alguien lo tiene que tener. Hombres la tienen que tener. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Porque así como este libro se escribió, en su tiempo muchos no creyeron. En su tiempo muchos los maltrataron. ¿Ok? Mira lo que le hicieron a los apóstoles, man. Mira lo que le hicieron al Señor Yahawashi. Alguien tiene que tener la verdad. Y todo esto regresa a sus bases al Antiguo Testamento, man. Ese es el punto que quiero hacer. ¿Ok? Regresando aquí al punto, el subtítulo de Ezequiel 34 y versículo 11 dice, el buen pastor. ¿Ok? Porque, ¿qué? Porque a versículos anteriores está hablando de malos pastores, de líderes que no están haciendo lo que tienen que hacer porque fueron puestos como líderes, man. Y nosotros tenemos buen ejemplo, man. ¿Ok? Empezando con los apóstoles, nuestros ancianos, mis ancianos, mis maestros. Ellos me han corregido cuando yo la cago, man. Y ¿quién quiere hacer eso, man? ¿Ya ves? Porque, como dice aquí, versículo 4,
Ezequiel 34:4 dice, no han cuidado a las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. ¿Ya ves? Por eso es de que el Señor en Lucas 15, Él da un ejemplo, una parábola, sí, una parábola, porque los mismos fariseos están, ¿sabes qué? Vamos a ir ahí, man. ¿Ok? Porque aquí en Lucas 15 y versículo 1 dice, y perdón, Salakia, que esté de aquí a allá, solo quiero dar un punto. ¿Ok? Dice, Lucas 15 y 1 dice, se acercaban a Yahawashi todos los publicanos y pecadores para oírle. Ok, y acuérdense, publicanos y pecadores eran gente marginadas, que eran despreciados. Ok, y se estaban acercando. Y sabes qué, hay otra escritura que dice, los enfermos no tienen necesidad de médico. Ok, Mateo 9 y 12, vamos a ir allí. Porque está hablando de lo mismo, man. Ok, Mateo 9 y 10. Ok, man, y este es Mateo, que era un publicano. Porque un publicano era quien trabajaba para Roma cobrando impuestos. Ok, y se le veía como alguien que ha traicionado a su pueblo. Alright, pero anyway, dice Mateo 9 y 9 dice, pasando Yahawashi de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yahawashi y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come tu maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahawashi les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Ok? Id pues y predica lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Que eso es lo que hace un pastor. Alright, porque cuando regresas a Lucas 15, versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué? Porque ellos sabían su bajeza, man. Ellos sabían la situación en la que estaban. Por eso es que también el Señor dijo, las prostitutas y fariseos, o ¿cómo se llama, man? Vamos a ver. Las prostitutas, no es que no lo dice así, pero Mateo 21 y 31. Alright. Y no como estas putas, man. Porque estas putas saben que son putas las de hoy en día aquí en Babilonia. Y todavía tienen una altivez. No sabiendo que son de muy bajo valor, man. Pero eso es lo que este pinche lugar hace. Exalta lo bajo, exalta lo vil, exalta lo sucio, man. ¿Ah? Anyway, man. Dice... Alright, versículo 31, Mateo 21 y 31. ¿Cuál de los dos? ¿Sabes qué? Ya, porque aquí está hablando de los dos hijos, que uno dijo que sí lo iba a hacer y no lo hizo, y el otro dijo que no lo iba a hacer y que sí lo hizo. So, versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yahawashi les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben su bajeza, man. Saben que están enfermos. Por eso es de que el Señor ¿a qué vino? Fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque fue a vendarlos, fue a curarlos. Alright. So, ese es el punto, man. So, regresando a Lucas 15 y versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ya ves? Y esto es lo que el Señor Yahabushai ha hecho. Él estableció este ministerio y después mandó a los apóstoles, man. Y como dice, primero era necesario que fueran a los judíos, a los israelitas, y después a los gentiles. Pero tienes que entender la palabra gentil. ¿Ok? La escritura no dice explícitamente hay dos tipos de gentil. No hay cierta cosa, man. Pero es importante nosotros tener discernimiento de las escrituras, teniendo una sólida base para nosotros entender este ministerio, man. ¿Ok? Que todo esto regresa a las promesas del Antiguo Testamento para Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Alright. Hablando de ovejas, hablando de pastores. ¿Ok? Jeremías 3. Y cuando vas a Jeremías 3, esto está hablando de un matrimonio que fue, que la mujer cometió adulterio. Y esto es lo mismo, lo está poniendo como la nación de Israel. ¿Ok? Porque la única nación que ha hecho un pacto con el Señor es Israel. Y un pacto es igual a un matrimonio. O más bien, un matrimonio es igual a un pacto. Porque un pacto es que las dos entidades o los dos lados tienen que comprometerse a hacer ciertas cosas. Y el Señor siempre nos dio lo que Él prometió que iba a hacer. Tanto lo bueno como lo malo. Nosotros fallamos, ¿ven? ¿Ok? Y cuando vas a Jeremías 3, ves que está hablando de Israel y Judá. ¿Ok? Israel y Judá, y fornicamos, cometimos pecado y el Señor nos despidió, nos castigó. ¿Ok? Y cuando vas al versículo 14, dice, Jeremías 3 y 14, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sion, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ya ves, pero ellos fueron mandados. Después de que el Señor los mandó, Él fue mandado. Alright, porque regresando a, ¿qué? Ezequiel 34 y 11 dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque yo estaba viendo aquí en este comentario de David Guzik en Ezequiel 34 y cuando vas a versículo 11 de su comentario de él, ok, él está mal. Hay muchas cosas que dice bueno, pero está mal. Pero es importante corregirlo, man. Ok, porque como dice aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las encontraré. Dice, el Señor se ocuparía de los pastores impíos. Dice, pero también buscaría a las ovejas perdidas. Ah, ah, oh, sí, sí, aquí. Dice, aquí encontramos un testimonio sutil, pero claro, de la divinidad de Yahweh. Sin lugar a dudas, Ezequiel 34 presenta a el Padre como el buen pastor y perfecto pastor de Israel, sin ambigüedad alguna. Yahweh se atribuyó ese título, demostrando así que Él es Dios o el Padre, que eso es una mentira. Alright, porque esto es un tropiezo y cierta cosa de la Trinidad y todo eso no es verdadera, man. Ok, solo tienes que tener un poquito de sentido común para ver ciertos relatos donde Yahabushai, nuestro Señor, fue y oró al monte. ¿A quién le oró? ¿Se oró a él mismo? Come on, man. Eso de la Trinidad, eso regresa a paganismo. Eso no es parte de nosotros. No es muy difícil entender que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes. ¿Ok? Cuando la Escritura habla de que el Padre y el Hijo están uh, como tú y yo somos uno mismo, no está hablando esta cosa que Timbiriche, como tú y yo somos uno.
Juan 17:21. Ok, porque aquí está dando a entender de que están en un mismo acuerdo, man. Ok. Uh, Man, solo esta oración, man. Ok. Um, Man. You see, Yahabushai ora por sus discípulos. Juan 17:1. Estas cosas habló Yahabushai y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué no solamente no dijo nada si él es... Come on, man. Ese es el punto, man. Alright, anyway. Solo quería hacer esto porque yo estaba leyendo esto y... Oh, no, eso no es verdad. Ok. So, el Señor Yahabushai fue mandado, man. En el nombre del Padre. En la reputación del Padre. Ok, Él fue enviado. Alright. So, versículo 12. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. ¿Ya ves? Y el Señor físicamente no lo hizo en su tiempo, man. ¿Ok? Pero ¿a quién mandó? A los apóstoles, man. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque Israel estaba esparcido. Está esparcido, man. Por eso es importante regresar a las promesas de este ministerio, man. ¿Ok? Porque todo esto está hablando de Israel. ¿Ok? Los líderes de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, man. ¿Ok? Dice... y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. ¿Ok? Ezequiel 36 también habla, dos capítulos después, de la restauración de la tierra junto con sus habitantes, man. ¿Ok? Junto con los animales. Porque el Señor nos va a hacer fructíferos, nos va a bendecir, man. ¿Ok? Y después de aquí para el real, siguen, uh, ¿cómo se llama? Las promesas para nosotros. Ok, continuando. Así es. Les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Hablando de abundancia, hablando de que nada nos va a faltar, man. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano, porque todo esto son bendiciones, man. ¿Ok? Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré a los débiles. ¿Ya ves? Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Ok, que eso va con segunda de Pedro 2. Y 1, que dice que atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok. So, ese era el punto, hermanos. Todo eso, el punto otra vez de esto era que el ministerio del Señor Yahabushai que Él estableció para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nunca cambió. Ahora, cuando habla de los gentiles, es importante entender que hay dos clases de gentiles. Y la escritura no dice literalmente que hay dos tipos de gentiles, pero esto lo agarramos con entendimiento. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos las promesas y regresamos al Nuevo Testamento y vemos que esto tiene que estar hablando de israelitas que perdieron su identidad. Por eso es importante entender la historia, man. Alright, but hey, sin más ni menos, espero que esto haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.